hemos visto ya tres esquemas de bregar con las colisiones en las tablas hash. Idealmente uno lo que querría sería que no hubiese colisiones en lo absoluto, pero eso es inevitable. Pues ¿cómo podemos hacer que las colisiones sean las menos posibles? Pues una manera que se ha demostrado en práctica, experimentalmente, es que podemos disminuir la probabilidad de las colisiones si en todo momento mantenemos un tamaño de la tabla que sea una vez y media o dos veces la cantidad de elementos. Es decir, que si en un momento dado tú estás guardando 20 elementos, pues tu tabla debería ser como 30 y pico o 40 y pico de grande para que el próximo elemento que insertes pues tenga una posibilidad bastante baja de tener colisión. ¿Okay? Así que cuando uno está utilizando tablas hash, en vez de mantener el tamaño de la tabla constante a través de toda su utilización, uno lo que hace es que comienza con una tabla pequeñita y según se le van añadiendo elementos a la tabla, pues uno va agrandando la tabla. Y ese proceso de agrandar la tabla mientras mantiene las mismas llaves dentro de ella se llama rehashing. Y en ese procedimiento de rehashing, pues hay que no solamente reservar el espacio para que contenga las llaves que tenía anteriormente, sino que reasignar las llaves a índices de acuerdo a la nueva función hash, porque cuando uno agranda la tabla, la función hash también cambia, por lo menos en la parte del módulo que le aplicamos, ¿verdad? Si tú en un momento dado estás trabajando con una tabla de 7 como esta, pues el módulo que tú le vas a aplicar a la llave es módulo 7. Mientras que si estás trabajando con una módulo 13, pues le vas a aplicar módulo 13. Así que el índice que te va a indicar la primera función picadillo versus la segunda va a cambiar. Para la misma llave, pues puede cambiar. Por ejemplo, 20 módulo 7 es 6, mientras que 20 módulo 13 es 7. Así que cuando se hiciera rehashing de esa tabla, pues habría que recalcular los índices o los buckets donde iban a quedar esos valores que ya estaban en la tabla. Otra estrategia de bregar con colisiones es hacer que cada bucket de la tabla, en vez de poder contener un solo elemento, pueda contener una lista. Y de esa forma, si hay colisión, pues ni las tratamos de resolver. Lo que tratamos de hacer cuando un elemento, por ejemplo, otro esquema de bregar con colisiones es hacer que cada uno de los buckets de mi tabla hash, en vez de tener cabida para un solo elemento, sea una lista. Y de esa manera, pues todas las llaves que luego del hash function me den un cierto índice van a caer en esa lista. Por ejemplo, digamos que tenemos una tabla hash de tamaño 7 y que la función picadillo que vamos a aplicar es la llave módulo 7. Pues si insertáramos 77, ¿verdad? Ese 77 módulo 7 da 0, pues ese 77 se va a meter en el bucket 0. El 13 módulo 7 es 6, se mete en el bucket 6. El 9 módulo 7 es 2, se mete en el bucket 2. El 30 módulo 7 da 2. Pues en vez de decir que como el 9 ya está ocupando ese bucket, me voy para otro lado, pues no, simplemente como esto es una lista, lo que hay dentro de cada bucket, pues lo que se hace es que se le hace append a esa llave a la lista que ya está formada ahí. 6 módulo 7 me da 6. Ya había algo en ese 6, pues vámonos al final de esa lista. 76 módulo 7 me da 6, pues vámonos al final de esa lista que se está formando en el bucket 6. 14 módulo 7 me da 0, pues vámonos al final de la lista que está en el bucket 0. ¿Okay? Así que la inserción, por lo menos, en este esquema de ¿cómo se llama esto? Que es chaining, cuando mantenemos una lista en cada bucket, a eso se le llama chaining o encadenado en español. Pues la estrategia de inserción, como la inserción al final de una lista se puede hacer O de 1, ¿okay? Y el cálculo de la función picadillo también es O de 1, pues la inserción en este caso es O de 1. Lo que se te puede convertir en O de n si tienes la mala pata de que todos los elementos se meten en el mismo bucket
sería el proceso de buscar. Digamos que yo tengo la mala suerte de que todos los elementos que inserto en esta lista, en este hash table, se me van a una lista que está en el bucket 5. ¿Ok? Y de repente me piden buscar una llave cuyo hash function es 5 también. Pues yo voy a tener que buscar en toda esa lista que está formada en 5 para ver si la llave ya fue insertada. Porque esas listas que estoy manteniendo en cada uno de los buckets no necesariamente están ordenadas. ¿Ok? Con suerte y con un buen diseño de un hash function y con un tamaño apropiado de tabla, pues esa situación mala que yo te acabo de describir, donde todo se acumula en la misma lista, pues la vamos a evitar. Lo que vamos a tener es muchas listas pequeñas, preferiblemente de uno cada una, distribuidas casi equitativamente a través de la tabla. ¿Ok? Así que acabamos de ver 4 esquemas de resolución de colisiones. En los primeros 3 estábamos asumiendo que en cada bucket de la tabla cabía un solo elemento, y si ya había un elemento ocupando ese bucket donde yo quería insertar, pues me tenía que ir a buscar otros buckets donde meter el elemento. En la última chaining, pues asumimos que en cada elemento hay una lista, así que no hay que recurrir a buscarle otros sitios a la llave que quiero insertar. Ninguna de ellas por sí sola va a hacer que el hash table sea eficiente. Así que son muchos los factores que se tienen que combinar para que un hash table sea eficiente y logre ese mítico O de 1 para insertar, remover y buscar. Está el tener un buen esquema de resolución de colisiones, pero más que eso, influencia el hash function que tú escojas, el tamaño de la tabla, etcétera, etcétera. Así que para ilustrar lo importante que es escoger un buen hash function, aquí viene este ñandú, o esto es un avestruz, no sé. Dice, digamos que quiero guardar 367 nombres, o sea, strings, con nombres latinos en un hash table de tamaño 26. ¿Hace alguna diferencia qué hash table utilizo? Vamos a ver. Quizás este es el primer ejemplo que vemos donde la llave que yo quiero borrar no es un entero, así que merece la pena también explorar cómo es que convertimos, o cómo es que hacemos un mapping de strings a índices de un arreglo. Vamos a ver. Pues una función picadillo más o menos mala sería que yo agarre y simplemente mirando el ASCII code de la primera letra del nombre, le reste ese ASCII code al de la letra A, y ese sea el índice que va a utilizar para guardarse en un bucket de la lista del hash table. ¿Okay? Así que si por ejemplo estuviésemos guardando a Arturo, pues la primera letra de Arturo es A, menos A es 0, se iría a insertar esa palabra en el bucket 0. Si estuviésemos guardando la llave Soraya con Z, pues Z menos A me da 25, y guardo esa palabra en el bucket 25. Se me olvidó mencionarles que en este caso estamos asumiendo que el hash table que estamos utilizando usa la técnica de chaining, o sea que tenemos una lista en cada bucket. Pues mira, yo agarré 367 nombres latinos al random y usé esa función de picadillo, y mira lo que pasó. Pues muchos de los nombres empezaban con A, así que el bucket de la A, estos numeritos aquí están medio desfasados, ¿verdad? Debería ser 0 acá. Pues el bucket de la A se me llenó muchísimo, y entonces los buckets, por ejemplo, de la W y la Y, ni siquiera tienen elementos. No tengo como que una distribución uniforme de las listas que se formaron en ese hash table. ¿Okay? Una función hash un poquito mejor, por lo menos para propósitos de lograr una distribución más uniforme, sería que en vez de utilizar meramente la primera letra del nombre, pues utilice la suma de los valores ASCII de las letras de ese nombre. Y luego, como quiero ajustarlo a un índice que vaya entre 0 y 25, pues le aplicaría el módulo 26. En este caso, con esa misma lista de nombres que les mostré en el slide anterior, fíjense la distribución que obtengo. En vez de obtener, como en el otro, listas de 55 versus listas de 0,
en este caso obtengo un promedio de largo de la lista que más o menos pues, entre 10 y 15, ¿verdad? Pero todas las listas están pobladas. No tengo unas listas super pobladas y otras no. Y eso pues en términos de búsqueda dentro de la tabla hash, pues me va a generar mejores, ¿verdad? Una búsqueda más eficiente. Ok. Si escogemos un buen tamaño, como dice aquí, una buena función picadillo y una estrategia de colisiones buena, las tablas de hash pueden tener mejor rendimiento promedio que otros métodos y estructuras de datos que hemos utilizado para guardar llaves o pares ordenados de llaves valores. Es decir, las hash tables tienen mejor rendimiento, son más eficientes para realizar sus operaciones comunes que los árboles binarios autobalanceados. ¿Okay? Eso es si las diseñamos bien, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el gato encerrado? Porque si son tan buenas las hash tables, ¿por qué todavía se utilizan los árboles binarios balanceados para ciertas cosas? Pues el gato encerrado es que la función picadillo no es fácil definir. Requiere experimentar un poco con esa función para hallar una que te distribuya bien los datos que tú estás pretendiendo guardar. De hecho, si tú no tienes ninguna información de antemano sobre los datos que vas a guardar, pues es bien difícil diseñar esa función picadillo. Y a través del tiempo, ¿verdad? Se han ido experimentando con técnicas y se han logrado buenas funciones picadillos, pero ¿verdad? Teóricamente está demostrado que no vamos a encontrar una función picadillo perfecta que no tenga colisiones. Así que esa es una dificultad de diseñar hash tables. Otra dificultad o otra desventaja que tienen los hash tables versus los árboles binarios autobalanceados es que cuando insertamos elementos en el hash table, estos pierden el orden y la relación de cercanía que existía entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú guardas en un hash table los nombres de los municipios de Puerto Rico, digamos, pues esos nombres van a quedar, dado el hash function, van a quedar en lugares bien casi random de las índices de esa tabla hash. Así que un recorrido por esa tabla hash no te va a mostrar luego los nombres en orden ascendente, en orden alfabético. ¿Okay? Las cosas que uno guarda en un hash table pierden el orden alfabético o el orden numérico que tenían. ¿Okay? En cuanto a relación de cercanía, pues eso lo que quiere decir es que muchas veces, si la función picadillo está bien diseñada, palabras bien parecidas, como vamos a decir, silla y sillón, que normalmente uno esperaría que en una lista ordenada estas van a estar cerca de otras, pues en una tabla hash pueden estar en buckets bien lejanos, por la misma naturaleza del hash function. Vamos a ver, hablando un poquito más sobre funciones picadillo. Supón que una compañía desea guardar los récords de sus empleados utilizando una tabla hash. ¿Okay? Una compañía desea guardar récords de sus empleados. Cada récord contiene el primer nombre, los apellidos, el seguro social y el año de contratación y la fecha de nacimiento de ese empleado. ¿Cuáles de las siguientes crees tú que serían buenas funciones picadillos si se decidió que la tabla tendrá un tamaño de 100? Alguien ya dijo, esta tabla hash va a tener tamaño 100. Tú la única decisión que puedes tomar es en cuanto a la función picadillo. ¿Cuáles de las siguientes serían funciones que se podrían utilizar? A ver, la primera dice, usemos como función picadillo el valor ASCII de la primera letra del nombre menos el valor ASCII de la letra A mayúscula. El problema con esa función picadillo sería que el rango de valores que te va a tirar esa función van a estar entre el 0 y el 25, porque hay 26 letras, por lo menos en el alfabeto en inglés, ¿verdad? Así que una palabra que empiece con A mayúscula, pues en este hash function te va a tirar 0, una palabra que empiece con Z mayúscula te va a tirar 25, pero más allá de 25 no vas a estar utilizando los índices de ese hash table que tiene 100 buckets. Así que esta primera función desperdiciaría 74 buckets. Así que esa es mala. Y esta
el hash function va a ser el año de nacimiento módulo 100. Pues en ese caso tampoco vamos a lograr una buena distribución en la tabla, porque la gente que trabaja en una compañía pues tiene como que un rango bastante limitado de los años de nacimiento. Yo no voy a tener en esa compañía probablemente gente que haya nacido hace 95 años, ni bebés, ni niños de 5 años. Así que casi todos los buckets que me van a ser utilizados si utilizo esta función picadillo van a ser buckets que correspondan a gente entre 25 y 60 años. Así que voy a estar desperdiciando gran parte de los buckets nuevamente. Una última función picadillo que podría ser mejor que las anteriores dos sería utilizar el valor de los últimos dos dígitos del seguro social. Según yo entiendo, pues el seguro social es un número bastante random, y si cogemos esos últimos dígitos, pues sí, potencialmente podríamos estar utilizando de manera bastante uniformemente distribuida los buckets del hash table. Así que la ganadora, por lo menos así, sin hacer mucha experimentación, es esta última.